Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para aquellos que todavía no me conocéis, yo soy María y hoy voy a hacer una defensa de los fanfics. No sé si lo sabéis, yo me imagino que algunos sí y otros no. Los true writers de internet, sobre todo aquellos que todavía no han publicado nada y que ansían ser publicados, tienen la fea costumbre de desmeritar a la gente que al mismo tiempo que escribe fanfics o que simplemente se dedica porque le gusta a escribir fanfictions. Para los que, no sé, para los que hayáis estado viviendo debajo de una piedra los últimos 20 años, os pongo un poco al día. Los fanfics son relatos de mayor o menor extensión en los que, usando mundos y personajes de novelas de otras personas, tú desarrollas una historia propia emparejando a quien tú quieras, o a lo mejor continuando una novela que se quedó inconclusa, o a lo mejor cambiando el final que no te gustó, siempre con el, digamos, favor de los autores. Es decir, por ejemplo, la escritora de Crónicas Vampíricas, Anne Rice, no deja que se hagan fanfics de sus escritos, y eso por las páginas oficiales de fanfic es totalmente respetado, y si intentas hacer un fanfic de Crónicas Vampíricas, pues lo más probable es que te tiren el fanfic o que directamente ni siquiera encuentres una categoría en la que lo puedas subir porque Anne Rice no lo permite y las páginas lo respetan. Sin embargo, es bien sabido que, sobre todo de anime y de libros que han tenido mucho éxito, como Crepúsculo, Harry Potter o Percy Jackson, etc., hay muchísimos fanfics, y de hecho de algunos sitios han salido fanfics muy buenos que han terminado cambiándoles el nombre y la situación y han hecho un libro totalmente nuevo. A veces los fanfics incluso pueden ser en un mundo tuyo propio o en el mundo real, simplemente usando dos personajes que tú consideras que tienen carisma o que tienen química entre ellos y los usas, digamos, como vehículo para tu historia. Mucha gente opina que esto no es escribir de verdad, que si te saltas la parte del world building o que te saltas la parte del diseño de personajes o lo que sea, eso no es escribir de verdad. Yo no estoy de acuerdo. Y vengo a dar muestras históricas de fanfics desde el siglo XVI para que veáis que la gente escribe fanfics desde tiempos inmemoriales, que esto es antiguo, pero antiguo. Lo que pasa es que antes no estaba tan regulado el copyright y si tú escribías un fanfic de otra novela simplemente se publicaba y ya está. Como primer ejemplo voy a ir desde más atrás en el tiempo a más adelante, y el primer ejemplo que voy a poner es el Amadís de Gaula. En mi opinión no es un buen ejemplo para empezar, porque el Amadís de Gaula, a no ser que te guste la literatura medieval, o seas medievalista, o te guste la literatura del siglo de oro, no es muy conocido, ¿vale? El Amadís de Gaula se publicó pues hace muchísimos siglos. El primer tomo del que tenemos constancia es en 1508, se imprimió en Zaragoza, y ni siquiera es una edición príncipe, no es la primera edición. Y además tiene autores ahí en discusión, que no se sabe quién fue el autor o quién no. En cualquier caso, quien quiera que fuera el autor, el que más probabilidades tiene de ser el autor es un tal Vasco de Lobeira, que era un portugués al que hicieron caballero en unas guerras de caballerías en 1385. O sea, haceros cuenta de que incluso aunque la edición más antigua que tengamos es de 1508, es decir, del siglo XVI, realmente esta historia, que es una historia es una novela de caballería del ciclo artúrico, para que nos entendamos, ¿vale? Una novela de caballerías, o sea, estamos hablando de medievo. Encima, el autor sabemos que vivió como si fuera el autor en el siglo XIV. Es que hace muchos años de esto. En cualquier caso, el Amadís de Gaula se publicó como un compendio de 4 novelas, es decir, en la edición que tenemos de 1508 ya son 4 novelas, que nosotros presuponemos que son del mismo autor porque el estilo se mantiene, pero esa es la realidad, presuponemos, ¿vale? Estudiar manuscritos medievales es presuponer mucho hasta que encuentres pruebas, o sea, es al contrario, ¿no? Tú no tienes pruebas y con eso apoyas tu teoría, es al contrario, buscas una teoría que en tu mente sea factible y buscas pruebas a toda costa, porque tenemos muy poco de todos los manuscritos medievales que hay, y aún así siguen saliendo muchos. Pero bueno, que me estoy desviando de la historia. El caso es que el Amadís de Gaula fue tan popular, tan sumamente popular, que le hicieron continuaciones a porrón, pero a porrón te estoy diciendo nivel que es que hasta su hijo tiene continuaciones de su historia. Ya no es el Amadís de Gaula, es el hijo del Amadís de Gaula el que sigue las historias. Y no solamente en España.
el Amadís de Gaula saltó a Europa. Tiene continuaciones en castellano, tiene continuaciones alemanas, italianas, tiene incluso francesas, que bueno, francesas tampoco está tan alejado, ¿no? Porque en realidad Francia y España estaban siempre muy bien comunicadas. Pero a lo que voy es que toda esa gente escribió muchísimas versiones del Amadís de Gaula, continuaciones del Amadís de Gaula, todas fueron publicadas y todas eran fanfics, porque no pertenecían al autor original. ¿Qué pasa? Que al no haber un copyright establecido, claro, antiguamente el que escribía era porque había tenido una educación. La educación no era fácilmente accesible. Empezó a serlo un poquito más a partir del siglo XVI, lo que pasa es que también estaba muy condicionada por la Iglesia. Así que en caso de que tú quisieras dedicarte a escribir, lo tenías difícil, a no ser que se te diera súper bien, como era el caso de Lope de Vega, por ejemplo, que vivía de sus teatros. Es verdad que era muy difícil demostrar que todas las continuaciones del Amadís de Gaula en España no eran del mismo autor, aunque bueno, es que el pobre autor ya llevaba muerto casi 200 años y la teoría que tenemos es cierta. Fuera parte del Amadís de Gaula, que es un hombre al que conocemos poco, pero cuya historia la verdad es que es muy interesante, si os interesa, yo no soy una experta en el tema, pero si os gustan las novelas de caballería, lo mismo le podéis pedir a Ángela Vicario, a ver si a ella le mola el Amadís de Gaula y os hace un videillo de aquí del señor Amadís. Pero tengo un ejemplo que seguro que os va a sonar. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha sabemos que tiene 2 libros. Don Quijote de la Mancha parte 1, Don Quijote de la Mancha parte 2. Don Quijote parte 1 se publicó en 1605 y Don Quijote de la Mancha 2 se publicó en 1616. Es decir, pasaron 11 años entre uno y otro. Y Cervantes no lo escribió porque estuviera inspirado y dijera, uy, voy a hacerle una segunda parte. No, señores. Lo escribió porque un señor de Avellaneda, presumiblemente el obispo de Avellaneda, resulta que le gustó tanto el Quijote que escribió la segunda parte, según él, que era Don Quijote de Avellaneda. Y claro, Cervantes en ese momento no era como en la Edad Media, en la que el anonimato incluso se veía muy bien, sino que las obras ya dejaban de ser anónimas. La gente quería firmar sus obras porque ya había cierto nivel de cultura en el siglo XVII, entonces ya sí querían que sus nombres estuvieran en sus libros y cobrar por ello. Y claro, ver el nombre de tu Don Quijote que tantísimo éxito había tenido y con el apellido Avellaneda, pues claro, Cervantes dijo, mira, hold my beer, ¿sabes? Que te voy a escribir yo el verdadero final de Don Quijote de la Mancha. Y le dio tantísimas rabias que publicaran ese fanfic, porque al fin y al cabo eso era un fanfic, sin su permiso, que el hombre lo escribió de tal manera que se cargó el Quijote. No me podéis decir que esto es spoiler porque pasó hace 400 años. Año arriba, año abajo. O sea que no es spoiler. Ni siquiera Cervantes se libró de los fanfic, porque los fanfic existen, claro que existen. Puedo poner otro ejemplo que ya sería el último ejemplo que tengo para vosotros. Este vídeo no creo que vaya a ser particularmente largo porque no hay tampoco mucho en lo que yo me quiera meter históricamente hablando, pero el último ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, El burlador de Sevilla, que, bueno, se le atribuye a Tirso de Molina, pero eso será o será, ¿vale? Se publicó en 1630 y fue la primera obra que puso en pie al famosísimo Don Juan, que era una figura teatral muy importante en España, pero que todavía no se había puesto por escrito en ninguna parte. Y como 200 años más tarde, 214 creo que fueron, vino José Zorrilla y escribió el Don Juan Tenorio. Que bueno, es verdad que el burlador de Sevilla y convidado de piedra ya tenía una figura del Don Juan, pero realmente la figura del Don Juan se estableció como la conocemos ahora gracias a Don Juan Tenorio. Otra cosa sería, por ejemplo, la figura del Casanova. Es que el Casanova es también un cliché en el que cae Don Juan Tenorio, pero en realidad no podemos decir que Casanova sea un personaje ficticio porque de hecho es una autobiografía, ¿sabéis? Es que Casanova escribió su autobiografía. Además, Casanova era totalmente diferente a Don Juan. Don Juan, bueno, ya os hablaré de esto si queréis en otro vídeo, pero básicamente Casanova incluso luego casaba a sus amantes con gente de bien para que tuvieran buenas vidas, y Don Juan Tenorio lo que hacía era buscar mujeres prohibidas para pervertirlas, básicamente. El caso es que 200 años después José Zorrilla se leyó El convidado de piedra y dijo: qué buena historia, lo que pasa es que está un poquito anticuada, la voy a escribir yo, pero la voy a escribir a mi manera. Y además creo que luego le metió también una reflexión religiosa al final, o yo qué sé, porque bueno, en el siglo XIX ya sabéis que los decimonónicos tenían una crisis de fe que lo flipaban en colores.
y este hombre decidió que le iba a dar una moraleja, digamos, más religiosa que la que tenía convidado de piedra, que ya de por sí tenía el pobre hombre una losa encima. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente, que José Zorrilla no era un buen escritor porque escribía fanfics. No, pero es que una cosa es el tío que está sentado en su salón escribiendo no sé qué, y otra cosa es José Zorrilla, que tiene un nombre, y es en plan, es lo mismo. ¿Qué te crees tú? ¿Que José Zorrilla se iba a escribir, yo qué sé, a la Biblioteca de Madrid? Pues no, escribía el hombre en su casa. Ese hombre pues decidió que iba a hacer un fanfic de cómo le hubiera gustado a él que fuera Don Juan, y escribió Don Juan Tenorio. Ya está, es que no tiene más. Y lo mismo hizo el obispo de Avellaneda, que se leyó una novela de caballerías que era una sátira a las novelas de caballerías y le gustó tanto que decidió seguirla. Y lo mismo le pasó a la Amadís de Gaula, que se hizo tan famoso que incluso le hicieron hijos y luego continuaron la historia con su hijo. Y fueron muy exitosas, porque la Amadís de Gaula luego tuvo muchísimos seguidores, coño, para llegar 2 siglos más tarde de cuando se escribió, pues ya tenía que ser la historia famosa. Y eran fanfics. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con todos estos ejemplos? Yo quiero llegar al punto de que da igual lo que escribas. Realmente lo que importa es la calidad literaria con la que tú escribas. Y aún así, la calidad literaria es muy subjetiva, porque si a mí me gustan las novelas de terror y me das a leer un libro de romántica, te voy a decir, pues vaya basura, no tiene suspense, no tiene tensión, etcétera, etcétera, pero en realidad no puedo juzgar con los ojos de una persona a la que le gusta el terror una novela romántica. Igual que tampoco puedes juzgar a la gente que escribe fanfics porque, yo qué sé, se sienten más cómodos, se sienten más libres, no tienen la aspiración de publicar, escriben por hobby, les gustan los personajes y quieren verlos juntos. No podemos juzgar a una persona que escribe fanfics por el mero hecho de que sean fanfics. En mi opinión personal, y creo que la mayoría estaréis de acuerdo conmigo, una persona que escribe fanfics, incluso si luego no diera el salto a escribir relatos propios o novelas propias, es igual de válido, es un escritor exactamente igual de válido que una persona que publica y que escribe para dedicarse a ello como profesión o con la esperanza de que le dé algún dinerillo extra o incluso simplemente porque le gusta y bueno, lo intenta porque intentarlo gratis. Así que la conclusión de este vídeo sería, si José Zorrilla pudo escribir un fanfic y se hizo famoso, tú puedes seguir escribiendo fanfics y nadie tiene por qué decirte nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de hoy ha sido un poquito más reivindicativo que otra cosa, aunque os habéis comido una buena clase de literatura medieval y del siglo de oro entre pechito y espalda, ¿vale? Porque en realidad del siglo XVIII no he hablado tanto y del siglo XVII he hablado solo de Cervantes, que todo el mundo lo conoce, pero vaya tela con el Amadís, ¿eh? ¿Qué me decís vosotros? ¿Os acordáis de alguna otra novela que haya sido un fanfic de otra novela? Por ejemplo, si no recuerdo mal, no estoy segura porque no soy muy fan de la saga, pero creo recordar que Crepúsculo nació de un fanfic de Harry Potter en el que había vampiros. Si no recuerdo mal, que me corrija alguien si me equivoco, fans de Crepúsculo, decírmelo abajo en la caja de descripción. Yo creo que lo de mamar de otras historias y al final hacerlas propias, o mamar de otras historias y terminar escribiendo un fanfic, son equivalentes y los dos igual de válidos. Y eso sería todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le podéis dar me gusta, podéis darle a la campanita para que os avise cuando suba más vídeos y por supuesto estáis invitadísimos a suscribiros si es que no lo estáis ya. Y también podéis seguirme en Twitter, en Instagram y si os apetece, ahora tengo un canal de Twitch que se llama Escribe o Explota, exactamente igual que este canal, en el que a lo mejor una vez a la semana o así haré directos en los que hablaré de libros, de literatura, haremos sesiones de escritura o lo que vosotros me pidáis por Twitter. Haré una encuesta cada semana y vosotros me diréis. Y yo os veo aquí la semana que viene. ¡Hasta luego!